¿Pueden los Simpson o la ficción literaria enseñarnos acerca de temas escabrosos o complicados? ¿Pueden instruirnos o educarnos? ¿Podemos tomar a los Simpson más en serio cuando son simplemente una caricatura? Quédate en este video para que averigüemos de qué manera los Simpson tienen carácter educativo. Todas estas ideas provienen de un ensayo de la autora Jennifer McMahon que conforma parte del libro de los Simpson y la filosofía. Ella utiliza a otra autora llamada Martha Nussbaum para explicarnos de qué manera la ficción sí puede educar. Y lo primero que va a hacer es referirnos a las ideas de Martha Nussbaum respecto a que la ficción no eduque, las cuales vamos a refutar a continuación. En primer lugar, se dice que la ficción no puede educar, ya que la ficción nos da un sesgo de la realidad, es decir, al ser todo fantasía, al ser todo falso, no nos da datos concretos acerca del mundo real y por lo cual no podemos hacer una comparación entre lo que pasa en la ficción y en la vida real. El segundo punto es que los sentimientos, las emociones y todas estas sensaciones que provoca la ficción literaria o la ficción en la televisión pueden entorpecer nuestra vista de la realidad. A partir de aquí, la autora Jennifer McMahon va a utilizar dos ideas centrales de Martha Nussbaum para refutar estas ideas de que la ficción no puede educar. Vamos a verlas. La primera idea que va a utilizar para referirnos a que la ficción sí puede educar es que ciertas verdades de nuestro mundo real, de nuestro mundo tangible, solo pueden ser explicadas mediante un lenguaje narrativo o mediante un lenguaje complejo. Es decir, mediante la narrativa de la literatura o de las series de televisión podemos entender algunos fenómenos de la realidad que sin este tipo de lenguaje no serían posibles de explicar. La segunda idea, y esta es muy importante ya que voy a utilizar dos ejemplos aquí, es que las emociones y los sentimientos son parte de nuestra realidad, son parte de nuestra vida y hacen que sean necesarias estas emociones y sentimientos para tener un buen juicio, es decir, para, digamos, de alguna manera entender algunas situaciones de la vida. Vamos a utilizar dos ejemplos, uno de los Simpson y otro de otra serie. El de otra serie va a ser de Brooklyn Nine-Nine. En el capítulo cuando Terry es arrestado por su color de piel podemos sentir la frustración, el enojo, la ira y la tristeza que le da a Terry ser arrestado por simplemente su color de piel. Y nos hace entender de alguna manera estos sentimientos que nos provoca a nosotros y al personaje el problema de racismo tan grave que se vive en Estados Unidos con las personas de color que son simplemente arrestadas por caminar en la calle sin justificación. Otro ejemplo, y ya en Los Simpson, es el capítulo en donde Homero le compra el saxofón a Lisa. Vemos cómo Homero está frustrado ya que no tiene la capacidad económica y nos sentimos como él, digamos, podemos relacionarnos con estas emociones al no tener la capacidad económica de inscribir a Lisa a una escuela para niños superdotados, por lo cual él tiene que hacer un gran sacrificio al gastar el dinero del aire acondicionado 2 veces para satisfacer esta necesidad de su hija de desarrollarse. Es decir, mediante las emociones, nosotros con la ficción podemos relacionarnos y entender algunas problemáticas que normalmente sin las emociones no seríamos capaces de entender. Por lo cual, pues bueno, estas son las ideas que rescata la autora Jennifer McMahon de Martha Nussbaum. Y ahora vamos a tocar las ideas que Jennifer McMahon indica que son necesarias para entender cómo la ficción es educativa. La autora Jennifer McMahon, pues bueno, va a indicar varias características que hacen que la ficción sea educativa. Vamos a mencionarlas rápidamente para ya pasar a estudiar a Los Simpson. La primera es que las situaciones que pasan en la televisión son situaciones que pueden pasarnos a nosotros. Es decir, entramos en una simulación en donde podemos entender las situaciones por las que pasan los protagonistas. Número 2. Que la ficción nos ayuda a acceder a experiencias que no serían posibles, por ejemplo, en otra época o en otro contexto. Es decir, empíricamente no podemos viajar a la época de Orgullo y Prejuicio, pero mediante, digamos, la lectura de la novela podemos entender el contexto que vivían estos personajes y sumergirnos en él. La tercera es que la ficción educa en el plano emocional, es decir, suscita emociones por lo cual nosotros nos podemos sentir más identificados y entender los problemas que están pasando. 4. Que a pesar de que la ficción sea ficción y que la naturaleza de la ficción es que sea falsa, que no exista, que esté en otro plano de la realidad, no podemos cambiarla definitivamente. Es decir, la ficción, pese a que nos enseñe cosas o pese a que nos guste mucho, pues bueno, no podemos modificar lo que pasa en nuestro programa favorito o en nuestra serie cuando matan a un personaje que no nos gustaría que mataran. Es decir, esta idea de que no podemos alterarla, pues bueno, se traslada a la realidad también, en que la realidad incluso nosotros tampoco podemos alterarla y nos ayuda a comprender de alguna manera mejor nuestro entorno. Y número 5, que con los personajes sentimos una identificación frustrada. ¿Por qué? Aunque te identifiques con un personaje de ficción, hay una barrera entre tú y el personaje de ficción que te hace juzgarlo más imparcialmente. Es decir, emitir juicios que pueden ser, digamos de alguna manera, más justos con ellos, ya que hay una barrera que existe entre nuestra realidad y la realidad de ellos, que son, pues bueno, personajes de ficción. Ahora sí, vamos a hablar concretamente de Los Simpson. Son 4 puntos los que toca la autora Jennifer McMahon para indicar cómo Los Simpson pueden ser educativos a través de sus historias. Y hablando concretamente de Los Simpson, lo primero que dice la autora es que Los Simpson son normales, son banales, son comunes, son vulgares. ¿Y a qué se refiere con esto? Bueno, hay una normalidad en los personajes y en los lugares de la serie. Vamos a describir, por ejemplo, a la familia principal. Homero es un padre trabajador, de alguna manera responsable, pero que a veces se deja llevar por sus propios vicios. Marge es una ama de casa
con la cual podemos sentir, bueno, respecta familiaridad, que a veces se equivoca, pero que es la árbitro del hogar entre los niños y Homero, y entre ella y Homero también. Los niños Lisa y Bart principalmente, pues cumplen un rol de hermanos que muchos vemos con nuestros propios hermanos incluso. Este rol de que son competencia a veces, ya que pues se pelean mutuamente mucho, pero que a veces cooperan para sacar alguna cosa adelante, como en el capítulo de un galgo llamado Morty, en donde cuidan a los perritos. Es decir, podemos identificarnos con los patrones de la familia Simpson porque no son demasiado fantasiosos o no van demasiado allá. Es decir, tiene una normalidad con la cual podemos sentir cierta familiaridad con estos aspectos. Además, en Springfield, pues bueno, las situaciones son bastante comunes. Es una ciudad promedio. Hay una sala de bolos, hay un centro comercial, hay una tienda de discos. Hay cosas que podemos ver en nuestras propias ciudades por las cuales, aunque sea ficción, no la sentimos tan lejana y sentimos los escenarios más comunes y más identificables para nosotros mismos. Es decir, nos identificamos con lo banal de la vida Simpson y de alguna manera todas estas características de Marge, de Homero, de todos los personajes, por ejemplo Flanders, etcétera, pues bueno, hace que estos generen unas caricaturas de nosotros mismos con las cuales podemos entender sus defectos y sus virtudes. Por ejemplo, Marge. Marge es de los personajes, pues bueno, más virtuosos de la serie y que más apela a la razón. Por ejemplo, cuando está en contra del monorriel o cuando intenta demostrar que puede trabajar. Pero en ocasiones Marge también se equivoca, tiene defectos, como en el capítulo de las apuestas en donde Marge descuida a su familia, se descuida a sí misma y descuida su salud por apostar en la máquina de tragamonedas. Es decir, los Simpson, pues bueno, demuestran que los personajes son familiares, tienen alguna relación con nuestro entorno y también que ellos pues se equivocan y tienen defectos como todos nosotros. Vamos a hablar ahora del segundo punto. El segundo punto es el humor. La comedia. ¿De qué manera la comedia? Bueno, en primer lugar la autora dice que la comedia pues se ha deleznado ya que por las risas no se pueden entender algunas veces temas serios o temas que son complicados o escabrosos. Pero la autora indica que la comedia nos ayuda a entender estos temas ya que los dota de una capa, digamos, de suavidad para tratar temas serios que normalmente serían incómodos de tratar o que no son fáciles de tratar si no están envueltos en una capa de comedia. Y en Los Simpson, pues bueno, hay muchos ejemplos de este tipo. Es decir, mediante la comedia se examinan cuestiones que son tensas, que son difíciles de tratar, de una manera sencilla y amena para que todos las podamos entender. Por ejemplo, los problemas del medio ambiente en el capítulo de El viejo Lisa, en donde Lisa, pues bueno, entiende cómo funciona algunas veces la mente de unos capitalistas como el señor Burns, que se preocupa más por su bienestar económico que por el bienestar de los ecosistemas. O en el capítulo de Lisa la vegetariana, en donde entendemos algunos problemas respecto al vegetarianismo con lo que pasa cuando Lisa se convierte en vegana, ya que ella entiende que los derechos animales no son tratados con la seriedad que deberían ser tratados y algunos problemas más así en Los Simpson, como la regularización de las apuestas, el rol de la mujer en la sociedad, las crisis de identidad, algunos temas más que normalmente son complicados de tratar, pero que gracias a la comedia, ya que se nos hacen graciosos en Los Simpson, tocan temas que normalmente no tocaríamos y que normalmente no veríamos. Es decir, Los Simpson ayudan a esta labor y bueno, a través de esto pues podemos entender temas que normalmente no trataríamos. Otro punto importante que toca la autora es el tercero. Y es que Los Simpsons son un dibujo animado. Los Simpsons son una caricatura. Y como tal, pues bueno, ha tenido problemas en conectar con mucha gente, ya que bueno, al ser una caricatura, pues no la toman en serio porque nos recuerda a nuestra niñez y así. Pero eso es lo bonito de que sean una caricatura. Nos recuerdan que son una caricatura y a través de algunas situaciones absurdas que solo se pueden plasmar de manera correcta en las caricaturas, podemos entender muchas cosas importantes para, digamos, nuestra comprensión del mundo. Por ejemplo, vamos a utilizar un ejemplo de la serie rival de Padre de Familia. En el capítulo cuando la muerte se lesiona, vemos cómo todo el mundo se vuelve inmortal porque nadie puede morir. Ahí entendemos la importancia del ciclo de la vida desde una situación absurda, es decir, que la muerte intentaba pues llevarse a Peter pero se lesionó el tobillo y ahora nadie puede morir, con lo cual se genera un caos en el mundo que no debió haberse generado si la muerte estuviera sana. Ahora vamos a partir ejemplos de Los Simpson. Temas muy complicados como por ejemplo en el capítulo de Hogar Dulce, Hogar Cirijillo, en donde la familia Simpson toca el tema de la importancia de la familia nuclear, o sea, de Marge, de Homero, como el rol de sus padres, ya que ellos son buenos padres, pero por simples errores los servicios familiares en Estados Unidos, pues bueno, actúan con demasiada severidad llevándose a los niños Simpson cuando realmente lo que le pasó solo era un descuido y una serie de eventos desafortunados. Y otro capítulo también en donde está involucrado Ned Flanders, en donde entendemos digamos de manera muy sencilla, la importancia de tratarse mentalmente, de cuidar los traumas de infancia y las emociones es en Huracán Neddy, en donde Ned Flanders pues se vuelve loco y se enoja con todo el mundo y explota porque tiene todo un cúmulo de sentimientos negativos y de emociones guardadas, ya que no ha tratado temas que le han pasado en su vida,
como su relación con sus padres o la relación con sus vecinos. Es decir, mediante las caricaturas podemos entender temas importantes como la importancia de la muerte y del ciclo de la vida, la importancia de papá y mamá, la severidad de los servicios familiares a veces, y también la importancia de la salud mental, con situaciones que nos hacen reír, con situaciones que son muy cómicas, como ya vimos en el punto de la comedia, pero con situaciones caricaturescas que nos ayudan a entender temas de mucha seriedad. Y por último, el último punto es que los Simpson llegan a un público muy amplio. ¿Y de qué manera llegar a un público amplio puede ayudar? Bueno, vamos a explicarlo a continuación. Llegar a un público muy amplio puede ser complicado. Puede ser difícil. ¿Por qué? Porque bueno, se dice que lo que llega al vulgo, lo que es muy popular, muy viral, pues no es bueno o no le ayuda a nadie a entender nada o a educarse en nada. Y eso es lo maravilloso de Los Simpson. La autora reflexiona acerca de dos autores muy importantes en la historia de la literatura universal, Charles Dickens y William Shakespeare, quienes en su momento pues, fueron los autores más leídos, eran los más leídos en las revistas o en donde publicaban. Y ellos hoy en día son considerados como maestros de la literatura universal. Es decir, que algo sea muy viral puede ser criticable, pero esta crítica no va en lo viral, sino en otros aspectos. Y esto es lo genial de Los Simpson, que al ser tan virales, que al ser tan conocidos, pueden educar a la masa o pueden llegar a temas que normalmente a muchas gentes no llegarían. Tiene una influencia muy vasta y diversa, y todas estas reflexiones que plantean los Simpson, como en temas de ecología, de derechos de los animales, del rol de la mujer en la casa, del rol de papá y mamá, de la depresión, de las crisis de identidad, de cómo tratamos a los mayores, como vemos la relación de los Simpson con la familia, con Abe Simpson, y muchos temas muy complicados llegan a mucha gente, por lo cual la reflexión puede ser más amplia y la reflexión puede llegar a muchísimas personas más, con lo cual, pues bueno, los Simpson están ejerciendo una educación más amplia que normalmente algunas obras elitistas o algunos, digamos, formas de expresión artística más fina, pues no puede llegar porque su público es más reducido y pequeño. Y como reflexión final, lo que toca a la autora es que, bueno, evidentemente los Simpson no van a ser mejor que Shakespeare y que Dickens, pero que su impacto cultural es muy importante y que pueden educarnos en temas que son difíciles y escabrosos y invitarnos mucho a la reflexión. Yo fui Mundo, espero que te haya gustado este video. Sígueme para más contenido, dale like, suscríbete, comparte, comenta y todo eso. Hay contenido toda la semana y shorts todos los días. Nos vemos en una siguiente ocasión. Y adiós.